En la madrugada fría del 18 de marzo de 1987, los gritos de Joaquín Herrera, de apenas 8 años, se apagaron para siempre entre los pinos de San Cristóbal de las Casas, cuando los dientes de Esteban Castro se hundieron en su garganta infantil. Este es el nombre que los archivos judiciales de Chiapas nunca quisieron que conocieras. Socorro Castro Mendoza, directora del Orfanato Santa Esperanza, durante 22 años de horror silencioso. Si conoces alguna historia macabra de tu ciudad, cuéntala en los comentarios ahora mismo. ¿Qué puede impulsar a una monja a convertir la casa de Dios en el matadero perfecto para alimentar a su hijo caníbal? Los registros médicos del Hospital General de San Cristóbal muestran que Esteban Castro Mendoza ingresó por primera vez el 23 de septiembre de 1985, herida de bala en el abdomen, licenciamiento militar por esquizofrenia paranoide. Su madre, Socorro Castro, llevaba ya 15 años dirigiendo el orfanato cuando su hijo regresó de los conflictos de Chiapas con una obsesión que haría temblar a cualquier madre normal. Pero Socorro Castro no era una madre normal. Los testimonios de los soldados que sirvieron junto a Esteban revelan detalles que el ejército mexicano clasificó como alto secreto durante décadas. En las montañas de Chiapas, Esteban había presenciado rituales indígenas donde el canibalismo formaba parte de antiguas ceremonias de guerra. No solo los había presenciado, había participado. El expediente médico de Esteban, recuperado tras años de gestiones legales, contiene una frase que los psiquiatras subrayaron en rojo. El paciente manifiesta compulsiones alimentarias específicas relacionadas con carne humana, especialmente de individuos jóvenes y saludables. Socorro leyó ese diagnóstico y, en lugar de horrorizarse, vio una oportunidad. El Orfanato Santa Esperanza albergaba en promedio 40 niños entre los 6 y los 14 años, huérfanos de guerra, víctimas de violencia familiar, niños abandonados que nadie buscaría demasiado si desaparecían. El método que Socorro diseñó para su hijo era tan simple como diabólico. Cada mes, Esteban recorría los dormitorios durante la noche, observaba a los niños dormir, evaluaba su constitución física, su estado de salud, su nivel de aislamiento social dentro del grupo. Seleccionaba a su presa. Los otros huérfanos comenzaron a notar el patrón antes que cualquier adulto. Los niños que Esteban miraba demasiado tiempo durante las comidas desaparecían en las semanas siguientes. María Esperanza Jiménez, sobreviviente del orfanato, recuerda con precisión escalofriante: Esteban tenía una manera especial de sonreír cuando había elegido a alguien. Sus dientes se veían más grandes y sus ojos se ponían vidriosos, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. La primera víctima confirmada fue Carlos Mendoza Ruiz, de 7 años, reportado como desaparecido el 12 de abril de 1979. Su expediente, como los siguientes 11, lleva la misma anotación en tinta roja: adoptado por familia rural, sin dirección de contacto. Pero los cuadernos secretos de Socorro Castro, encontrados ocultos tras el altar de la capilla, cuentan una historia diferente. En su letra meticulosa de monja educada, Socorro documentó cada excursión de su hijo con la precisión de un carnicero profesional. Peso de la víctima, edad exacta, condición física, nivel de resistencia esperado. Y luego, en un código que los investigadores tardaron meses en descifrar, las instrucciones específicas sobre qué partes del cuerpo preservar y cuáles descartar. El cuaderno número 3 contiene un dibujo anatómico infantil con marcas en lápiz rojo que señalan las porciones más tiernas y los cortes recomendados para maximizar el aprovechamiento nutricional. Los testimonios de los huérfanos sobrevivientes describen rituales nocturnos que comenzaron a intensificarse después de 1980. Cada vez que un niño desaparecía, Socorro organizaba una misa especial en la capilla del orfanato. Los cantos gregorianos se mezclaban con sonidos que ningún niño debería escuchar: gemidos prolongados, ruidos húmedos, el sonido inconfundible de huesos quebrándose. Al día siguiente, Esteban aparecía en el comedor con los dedos manchados de tierra fresca y algo pegado bajo las uñas que olía como carne asada, pero más dulce y más podrido.
El testimonio más perturbador proviene de Lucía Vázquez Torres, quien tenía 11 años cuando presenció el ritual de marzo de 1984. Despertó sediento en mitad de la noche y caminó hacia la capilla siguiendo el sonido de los cantos. La puerta estaba entreabierta. Lucía se asomó y vio a Socorro Castro de pie frente al altar, sosteniendo algo pequeño y sanguinolento mientras Esteban se alimentaba directamente de un objeto que ella tardó años en identificar como el brazo de un niño. La hermana Socorro cantaba en latín mientras su hijo comía, recuerda Lucía, y cuando terminó, le dio la bendición, como si hubiera comulgado en una misa normal. Lucía corrió de vuelta a su cama y nunca le contó a nadie lo que había visto hasta que los investigadores la entrevistaron en 1987. Para entonces, ya era demasiado tarde para 12 niños. El sistema perfeccionado por Socorro y Esteban operó durante 8 años sin despertar sospechas, porque ambos habían convertido el canibalismo en un sacramento privado disfrazado de caridad cristiana. Los inspectores gubernamentales que visitaban el orfanato anualmente siempre encontraban todo en orden. Los registros de adopción estaban perfectamente falsificados. Los niños sobrevivientes habían aprendido que hacer preguntas era peligroso, y Socorro Castro proyectaba la imagen impecable de una monja dedicada que había sacrificado su vida por cuidar a los más vulnerables. La investigación judicial reveló que Socorro mantenía correspondencia regular con otros orfanatos de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Sus cartas, escritas en un código religioso que mezclaba citas bíblicas con referencias crípticas, sugieren la existencia de una red más amplia. Una carta dirigida a la Hermana Guadalupe del Orfanato San José de Villahermosa contiene esta frase: «El cordero más tierno ha sido bendecido según nuestras costumbres. Esteban agradece las enseñanzas que compartiste sobre la preparación adecuada». Los investigadores encontraron respuestas de al menos 3 instituciones diferentes, todas siguiendo el mismo patrón de código religioso mezclado con instrucciones culinarias que helaron la sangre de los detectives más experimentados. El caso se destapó por pura casualidad. En marzo de 1987, Joaquín Herrera desarrolló una infección respiratoria que requería medicación especial. La enfermera del orfanato, Remedios Sánchez, había establecido un vínculo especial con el niño y decidió verificar personalmente que tomara su medicina esa noche. Cuando llegó al dormitorio a las 11 de la noche, la cama de Joaquín estaba vacía. Remedios recorrió todo el orfanato buscando al niño. Finalmente, escuchó voces provenientes de la parte trasera del edificio, cerca de la huerta que Socorro mantenía para enseñar a los niños el valor del trabajo. Se acercó siguiendo las voces y vio a Socorro y Esteban cavando un hoyo bajo la luz de la luna. Entre ellos había algo envuelto en una sábana manchada que tenía exactamente el tamaño de un niño de 8 años. Remedios corrió directamente a la estación de policía. Cuando los agentes llegaron al orfanato 3 horas después, Socorro Castro estaba en su oficina organizando papeles como si nada hubiera pasado. Esteban dormía en su habitación con las manos lavadas y las uñas perfectamente limpias, pero en la huerta trasera, los policías encontraron el cuerpo parcialmente enterrado de Joaquín Herrera. Le faltaban ambos brazos, las piernas desde la rodilla hacia abajo, y gran parte del torso había sido vaciado con precisión quirúrgica. Los restos estaban envueltos en una sábana del orfanato que tenía bordado el escudo de Santa Esperanza, un niño sonriente, protegido por las alas de un ángel. El interrogatorio de Socorro Castro duró 18 horas continuas. Durante las primeras 12 horas se mantuvo en silencio absoluto, moviendo los labios como si rezara en voz muy baja. Cuando finalmente habló, sus primeras palabras fueron: Esteban necesitaba alimentarse para sanar su alma de soldado. Yo solo cumplía con mi deber de madre. Los investigadores le mostraron los cuadernos encontrados en la capilla. Socorro los revisó con calma y luego sonrió de una manera que el detective principal, Rubén Morales, describe como la sonrisa más fría que he visto en 30 años de servicio. Ustedes no entienden, dijo Socorro. Cristo también dio su carne para alimentar a sus discípulos. Yo solo seguí su ejemplo sagrado. El juicio de Socorro Castro comenzó en enero de 1988 y se extendió durante 8 meses que mantuvieron en vilo a todo Chiapas.
Los testimonios de los huérfanos sobrevivientes fueron devastadores. Uno por uno, revelaron años de terror silencioso donde los niños se acostaban cada noche sin saber si despertarían al día siguiente. Esteban Castro nunca compareció ante el tribunal. Su estado mental había deteriorado completamente después del arresto y pasaba días enteros en posición fetal gritando que tenía hambre y que su madre le había prometido cordero fresco. Los psiquiatras del Hospital Psiquiátrico de Tuxtla Gutiérrez determinaron que Esteban sufría de esquizofrenia paranoide agravada por trastorno antisocial de la personalidad y compulsiones caníbales desarrolladas durante su servicio militar. Pero la evaluación más perturbadora llegó cuando los especialistas concluyeron que Socorro Castro no mostraba signos de enfermedad mental. Sus acciones habían sido calculadas, premeditadas y ejecutadas con plena conciencia de su naturaleza criminal. Socorro Castro había alimentado a su hijo con carne humana durante 8 años simplemente porque consideraba que era lo correcto para una madre devota. El 15 de septiembre de 1988, Socorro Castro fue condenada a cadena perpetua por 12 cargos de homicidio agravado, asociación delictuosa y profanación de cadáveres. Durante la lectura de la sentencia, Socorro se mantuvo serena hasta que el juez mencionó que el orfanato sería clausurado permanentemente. Entonces rompió en llanto por primera vez desde su arresto. «¡Mis niños!», gritó. «¿Quién va a cuidar de mis niños?». La excavación sistemática de los terrenos del orfanato Santa Esperanza comenzó en octubre de 1988 y se extendió durante 6 meses. Los investigadores encontraron restos humanos enterrados en 17 ubicaciones diferentes, huesos de al menos 20 niños entre los 6 y los 14 años. Algunos llevaban décadas enterrados. El hallazgo más escalofriante fue un área que los niños llamaban el Jardín de la Hermana, un pequeño huerto donde Socorro cultivaba tomates y chiles que utilizaba para alimentar a los huérfanos. El análisis del suelo reveló niveles anormalmente altos de fósforo y calcio, consistentes con descomposición de restos humanos utilizados como fertilizante. Socorro Castro había estado alimentando a los niños sobrevivientes con vegetales cultivados en la tierra, abonada con los cuerpos de sus compañeros asesinados. Pero había un patrón aún más siniestro que los investigadores tardaron meses en descifrar. Los cuadernos de Socorro contenían tablas detalladas con el peso y la edad de cada víctima antes y después de ser procesada. Esteban había desarrollado preferencias específicas según la estación del año. En invierno seleccionaba niños más robustos porque necesitaba mayor sustento para sobrevivir al frío. En verano prefería víctimas más jóvenes porque la carne tierna se conservaba mejor en el calor. Los testimonios de los sobrevivientes revelan que Socorro había establecido señales sutiles para comunicarse con su hijo durante las comidas. Si tocaba su crucifijo 3 veces mientras bendecía los alimentos, significaba que Esteban debía observar a los niños durante esa cena para hacer su selección. Si Socorro servía sopa de tomate, era la señal de que la excursión sucedería esa misma noche. Los niños habían aprendido a reconocer estas señales, pero su terror era tan profundo que ninguno se atrevía a advertir a los demás. Cada uno esperaba en silencio que la mirada de Esteban no se posara sobre él. Francisco Domínguez Rivera, sobreviviente que tenía 12 años en 1985, recuerda: «Cuando la hermana Socorro servía esa sopa, todos dejábamos de respirar. Sabíamos que alguien no estaría en el desayuno del día siguiente». El ritual de selección se volvió tan refinado que Socorro había creado un sistema de puntuación. Los niños más saludables valían 5 puntos. Los que mostraban signos de enfermedad, solo 2 puntos. Esteban necesitaba acumular al menos 10 puntos por mes para satisfacer sus compulsiones. Esto significaba que a veces una sola víctima robusta era suficiente. Otras veces, Esteban necesitaba cazar hasta 3 niños más pequeños. Los documentos forenses revelan que Socorro había estudiado textos de anatomía veterinaria para enseñar a su hijo técnicas de despiece que maximizaran el aprovechamiento de cada cuerpo. En su biblioteca personal, los investigadores encontraron manuales de carnicería anotados con letra de Socorro, donde había subrayado secciones específicas sobre cortes primarios y preservación de la carne en clima tropical.
También tenía libros de cocina tradicional mexicana donde había marcado recetas de guisos y caldos, pero había reemplazado los nombres de los ingredientes principales con códigos que los psiquiatras identificaron como referencias a partes del cuerpo humano. La receta para mole poblano especial de la casa incluía instrucciones para cocinar 2 kilos de carne joven a fuego lento durante 3 horas, hasta que se separe fácilmente del hueso. Estas recetas no eran solo ejercicios teóricos. Los restos de carbón y cenizas encontrados en el sótano del orfanato confirman que Socorro cocinaba regularmente grandes cantidades de carne que luego distribuía en porciones más pequeñas. Los análisis químicos de las ollas y sartenes encontrados en la cocina personal de Socorro, separada de la cocina principal donde se preparaba la comida de los huérfanos, mostraron trazas de proteínas humanas y sangre coagulada. Socorro no solo alimentaba a su hijo, también consumía carne humana ella misma. Los huérfanos sobrevivientes recuerdan que Socorro tenía días especiales donde se veía más animada y enérgica. Estos días coincidían exactamente con las fechas de las desapariciones documentadas en sus cuadernos. Después de las excursiones nocturnas, la hermana Socorro cantaba diferente durante las misas, recuerda Ana Sofía Mendoza, sobreviviente. Su voz sonaba más fuerte, como si estuviera verdaderamente feliz por primera vez. Los investigadores descubrieron que Socorro había comenzado a consumir carne humana mucho antes de que su hijo regresara de la guerra. Los primeros registros en sus cuadernos datan de 1976, 3 años antes de que Esteban fuera reclutado. Socorro había desarrollado sus compulsiones caníbales de forma independiente, probablemente influenciada por textos apócrifos y heréticos que interpretaban la comunión cristiana de manera literal y extrema. Cuando Esteban regresó con sus propios traumas y compulsiones, Socorro vio la oportunidad perfecta para normalizar y sistematizar lo que ya había estado haciendo en secreto durante años. Madre e hijo no solo compartían un secreto, compartían una adicción. Los reportes psiquiátricos indican que tanto Socorro como Esteban experimentaban síntomas de abstinencia física cuando pasaban demasiado tiempo sin consumir carne humana, dolor de cabeza, náuseas, irritabilidad extrema y comportamiento agresivo. Esta dependencia explica por qué el patrón de asesinatos se intensificó con los años en lugar de disminuir. Para 1985, Socorro y Esteban necesitaban víctimas cada 2 semanas en lugar de cada mes. Los últimos 2 años de operación del sistema fueron los más brutales. Las víctimas ya no eran solo asesinadas para ser consumidas, eran torturadas lentamente durante días para mejorar el sabor de la carne a través del miedo. Según anotaciones encontradas en el cuaderno número 5 de Socorro, el sótano del orfanato contenía dispositivos artesanales de tortura, cadenas, ganchos de metal y una mesa de madera con canales tallados para drenar sangre. Las paredes del sótano estaban cubiertas con dibujos hechos por los niños víctimas durante sus últimos días de vida. Mensajes desesperados pidiendo ayuda, dibujos de sus familias, oraciones escritas con trazos temblorosos. El dibujo más perturbador mostraba a un niño siendo perseguido por 2 figuras con caras de lobo. En la esquina inferior había una frase escrita en letras infantiles: «Mamá, ven por mí antes de que me coman». Los investigadores determinaron que ese dibujo fue hecho por Miguel Ángel Vázquez, de 9 años, desaparecido en julio de 1986. Su cuerpo fue uno de los últimos encontrados durante la excavación. Los registros médicos de los huérfanos muestran que muchos desarrollaron deficiencias nutricionales inexplicables durante sus años en el orfanato, a pesar de que Socorro reportaba regularmente a las autoridades que los niños recibían alimentación adecuada. La ironía macabra es que los huérfanos, literalmente, se estaban consumiendo entre sí, víctima por víctima, cosecha tras cosecha. En diciembre de 1990, Socorro Castro murió en su celda de la penitenciaría femenil de Atlacholoaya. Las autoridades reportaron muerte natural por paro cardíaco, pero las reclusas que compartían el pabellón con ella cuentan una historia diferente. Socorro había comenzado a mostrar signos de demencia senil y frecuentemente hablaba sola, manteniendo conversaciones completas con niños imaginarios. La noche de su muerte, las otras presas la escucharon gritar: «No se vayan, mami tiene más comida para ustedes».
Cuando las guardias encontraron su cuerpo a la mañana siguiente, Socorro tenía las manos extendidas como si estuviera sirviendo platos invisibles. Esteban Castro permanece internado en el Hospital Psiquiátrico de Tuxtla Gutiérrez bajo custodia permanente. Ahora tiene 68 años y su condición no ha mejorado. Los reportes médicos indican que continúa manifestando compulsiones caníbales y se niega a comer cualquier tipo de carne que no sea humana. Los enfermeros que lo atienden reportan que Esteban pasa horas dibujando retratos detallados de niños en posiciones que sugieren desarticulación anatómica. Cuando se le pregunta sobre los dibujos, siempre da la misma respuesta: «Mamá me enseñó a preparar el cordero sagrado para la mesa del Señor». Las investigaciones también revelaron que Socorro mantenía correspondencia regular con figuras religiosas de alto rango que conocían y aprobaban sus métodos. Entre sus documentos personales se encontraron cartas firmadas por el padre Celestino Morales, párroco de la Catedral de San Cristóbal durante 15 años. En una carta fechada en noviembre de 1984, el padre Morales escribió: «Hermana Socorro, el Señor comprende que ciertos sacramentos requieren sacrificios que los débiles de fe no pueden entender. Continúe con su noble labor, sabiendo que cuenta con nuestra bendición». Estas cartas demuestran que Socorro no actuaba completamente sola. Tenía protección institucional desde los niveles más altos de la jerarquía católica local. El padre Morales fue arrestado en enero de 1989, pero murió de un aparente infarto durante su primer interrogatorio. Su muerte ocurrió exactamente 23 minutos después de que los investigadores le mostraran fotografías de los restos encontrados en el orfanato. Los testigos presentes durante el interrogatorio reportaron que las últimas palabras del padre Morales fueron: «El Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, también puede convertirse en alimento para los elegidos». La investigación del padre Morales llevó al descubrimiento de una red aún más extensa. En su residencia personal, los detectives encontraron archivos que documentaban actividades sospechosas en orfanatos de Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca y Mérida. Todos estos orfanatos compartían características similares: directoras religiosas con historial militar familiar, tasas anormalmente altas de adopciones rurales sin documentación y reportes recurrentes de niños desaparecidos que nunca generaban investigaciones serias. El patrón sugiere una red organizada que operó durante décadas bajo la protección de autoridades eclesiásticas corruptas que interpretaban el canibalismo como un sacramento secreto reservado para los verdaderos elegidos de Cristo. Los documentos del padre Morales incluían instrucciones detalladas sobre la preparación espiritual adecuada de los corderos sagrados y técnicas de purificación de la carne para maximizar la comunión con el Espíritu Santo. Estos textos revelan una herejía organizada que combinaba elementos del cristianismo primitivo con rituales prehispánicos de sacrificio humano, creando una doctrina híbrida que justificaba religiosamente el consumo de carne infantil. Socorro Castro no era una asesina serial actuando por impulsos individuales. Era parte de una secta religiosa clandestina que había infiltrado instituciones católicas oficiales para acceder a víctimas vulnerables. La investigación de esta red fue súbitamente suspendida en marzo de 1989 por orden directa del Vaticano. Los archivos fueron confiscados y clasificados como alto secreto. Los investigadores que trabajaron en el caso fueron transferidos a jurisdicciones remotas o forzados a retirarse anticipadamente. Varios murieron en circunstancias sospechosas durante los años siguientes. El detective Rubén Morales, líder del equipo investigativo, fue encontrado ahorcado en su oficina en abril de 1990. Su muerte fue oficialmente clasificada como suicidio, pero no había nota, y su familia insiste en que Morales había recibido amenazas telefónicas anónimas durante semanas. La agente especial Carmen Herrera, quien descifró los códigos de los cuadernos de Socorro, murió en un accidente automovilístico en mayo de 1991. Su vehículo se salió de la carretera en una curva que había manejado sin problemas durante años. El forense jefe Dr. Antonio Vega, responsable de los análisis de los restos, sufrió un infarto fulminante en junio de 1992 mientras preparaba un reporte final sobre sus hallazgos. Tenía 38 años y no tenía historial de problemas cardíacos.
Estas muertes sistemáticas de todos los investigadores clave sugieren un encubrimiento coordinado que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno y la Iglesia Católica Mexicana. La verdad completa sobre la red de orfanatos caníbales nunca fue revelada al público. Los expedientes permanecen clasificados y las familias de las víctimas nunca recibieron justicia real. Pero los fragmentos de información que se filtraron a lo largo de los años pintan un cuadro aterrador de corrupción institucional y horror sistemático que podría haber involucrado a cientos de víctimas en todo el territorio mexicano. El caso del Orfanato Santa Esperanza permanece como el único donde se comprobó legalmente la existencia de una red organizada de canibalismo institucional, pero los investigadores sospechan que Socorro Castro fue solo la punta de un iceberg que nunca se derritió completamente. Los expedientes completos del caso permanecen clasificados como alto secreto por las autoridades de Chiapas. Las familias de las víctimas han presentado múltiples demandas para acceder a la información completa, pero sus solicitudes son rechazadas sistemáticamente bajo el argumento de que revelar ciertos detalles podría comprometer investigaciones en curso. ¿Qué investigaciones pueden seguir en curso 40 años después? ¿Qué secretos puede contener un expediente que las autoridades consideran demasiado peligrosos para el conocimiento público? El edificio del antiguo Orfanato Santa Esperanza permanece abandonado en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Los vecinos evitan pasar cerca después del anochecer porque aseguran que se escuchan cantos gregorianos provenientes de la capilla vacía. Pero lo más perturbador no son los supuestos fantasmas de los niños asesinados. Lo más perturbador es el detalle que ningún investigador pudo explicar. En la oficina de Socorro Castro, los detectives encontraron un cajón lleno de dientes de leche perfectamente conservados en frascos de cristal. Cada frasco tenía una etiqueta con un nombre y una fecha. Los dientes correspondían exactamente a las víctimas identificadas, pero había 47 frascos. Solo se encontraron restos de 20 niños. Si conocías estos hechos y nunca dijiste nada, ¿eres cómplice del silencio que permitió que continuara el horror? Si todas las autoridades locales sabían que algo extraño ocurría en el orfanato, ¿por qué tardaron 8 años en investigar? Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia que las autoridades mexicanas prefieren mantener en secreto.